Morir ha sido uno de los mayores temores que tiene la humanidad. En toda su historia, el tema de morir, el tema de la muerte, es uno de los temas más complicados, y todas las religiones han intentado explicar el tema de la muerte. Todas tienen teorías. Todas las religiones y sus mayores expositores o exponentes tienen una teoría donde suavizan de qué se trata. Sin embargo, todos los exponentes de estas mayores religiones también están muertos hoy. Dieron sus criterios, dieron sus análisis, pero hoy están muertos. Todos los científicos relevantes que dijeron algo están en su tumba. Pero solo hubo uno que habló de la muerte y que sigue vivo al día de hoy. Se llama Jesús de Nazaret. Solo hay uno que resolvió el problema de la muerte. Fue Jesús. Fue Jesús. Y por eso un día como hoy nosotros nos reunimos para celebrar. Pero yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerle el día de hoy. ¿Deberíamos de darle relevancia a una fecha como hoy? No me lo conteste, espere. Más bien son una pregunta reflexiva. ¿Debe ser esta fecha de hoy una fecha relevante? ¿O más bien venir un día como hoy, un domingo de resurrección, nos vuelve religiosos? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era un niño, en la iglesia, un día como hoy, nunca se hablaba de esto, porque si hablábamos de la resurrección, nos hacía parecer muy católicos. Y les daba miedo a los evangélicos hablar de estas cosas porque querían ser muy diferentes. Pero en realidad la pregunta es, ¿celebrar la resurrección de Cristo nos vuelve religiosos? Otra pregunta, ¿la resurrección es una historia nada más en nuestra vida? ¿La resurrección es una doctrina nada más? ¿O es una realidad espiritual que sigue vigente al día de hoy? Y otra pregunta que quiero hacerles es, ¿qué principios espirituales prácticos encontramos en la resurrección? La verdad es que la resurrección no es fácil de entender. Cuando usted le explica a un niño, por ejemplo, el concepto de infinito, es difícil de entenderlo. Nosotros decimos infinito, pero ¿dónde termina el infinito? Y la mente, aunque intenta procesarlo, usted ve en una escala de tiempo todo. Nosotros estamos programados para tener una escala, algo medible, pero el infinito no se puede medir. Y para nosotros es difícil procesarlo. Lo mismo sucede con la muerte. Lo mismo sucede con la resurrección. Es un valor que entendemos porque todos hemos experimentado la muerte de un conocido y de un ser querido. Todos en alguna manera. Y yo quiero hablar de este tema hoy, tratando de ser sensible. Y yo sé que este tema nos compete a todos. Probablemente algunos aquí hoy estén sentados recordando algún ser amado, algún ser querido que recientemente partió con el Señor, que ya no está, o incluso hace algunos años. Pero yo quiero que esto, lejos de tocar la fibra de su ser y que lo mande triste, nos ponga a todos en un contexto real, según la palabra y según Jesús. Yo voy a tratar de ser sensible hablando de este tema, porque creo que es un tema del que todos deberíamos de aprender. La muerte es un tema de interés de todo, y en la mayoría de los casos es un tema que se esconde debajo del tapete porque nos da miedo. Es un tema con el que no queremos tratar, es un tema que queremos evitar y que tenemos muchos tabús. Sin embargo, no hay forma de que nos reunamos un día como hoy a celebrar la resurrección de Cristo si no entendemos la implicación de la muerte. ¿Cómo alguien celebra una resurrección y tenemos una fiesta de la resurrección si no entendemos y comprendemos lo que implica la resurrección? Lo que quiero decir con esto es que para que haya una resurrección tuvo que haber una muerte. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hay una implicación bien clara de la que quiero enseñarles rápidamente en algunos elementos históricos hoy, que voy a tratar de que sean claros. Una es, Jesús sí murió. Jesús sí murió.
Porque hay gente que dice que Jesús no murió, que tal vez solo fue que se desmayó. Pero yo quiero hablarle de algunos elementos y quiero mencionar incluso alguna educación, alguna información que puede ser trascendental para personas que recién se involucran a la iglesia y que no conocían cómo. En el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús naciera, se dio una escena que era la representación exacta de lo que lo que iba a suceder. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sucedió algo como esto que está aquí. Como esto que está aquí. No sé si recuerdan el momento en que el Señor le habló al pueblo y le dijo, en la última de las plagas, les dijo que en los dinteles de las puertas de las casas, las familias se reunieran y llenaran con sangre los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero que fuera perfecto, un cordero que no tuviera defectos, un cordero que no tuviera ningún defecto físico, y que entraran por esa puerta. Escuchen bien los elementos. Y que entraran por esa puerta, y que cuando entraran por esa puerta que tuviera la sangre, el ángel de la muerte iba a rondar, pero a ellos no los iba a tocar. Cientos de años después, esta misma escena de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto vuelve a suceder a través de Jesús con algo parecido. Y les dice, en esa cruz habrá un cordero sin defecto. Por eso no podía ser ningún mártir. Por eso el escogido de Dios no puede ser ningún hombre que haya nacido por voluntad humana, sino el Hijo de Dios, el que era perfecto, el que nació sin pecado, un cordero perfecto, y con su sangre en esa cruz, igual que allá fue redimido de la esclavitud de Egipto, aquí nosotros fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. Cientos de años se repite exactamente la misma historia, y si aquel pueblo fue liberado, este pueblo también fue liberado. Esa cruz representa los dinteles, el marco de una puerta en el que se colocó el cordero. Por eso Juan dijo, he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso cuando usted escucha algunas canciones que hablan de el Cordero de Dios, probablemente hay algunos que no lo hayan entendido, pero cuando hablamos del Cordero de Dios, hablamos de ese que fue crucificado por nosotros y que dio su sangre. Pero no solamente esa cruz representa el marco, el contramarco de la puerta, sino que el cordero puesto en ese marco, en esa cruz, representa la puerta. Allá ellos tenían que introducirse por esa puerta, y cuando se metían en esa puerta que tenía la sangre manchada de ese cordero, ellos estaban a salvo. Aquí Jesús se convierte en la puerta. Por eso dice Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será salvo. Jesús, el Cordero de Dios crucificado, que derramó su sangre, se convierte en la puerta. Pero eso es para redimirnos del ángel de la muerte. Ya no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Aquello era sombra de lo que había de venir. El ángel de la muerte no podía tocarlos acá, pero aquí la muerte representa algo más que la muerte física, y habla de la muerte espiritual a través de Jesús. Qué clara es la palabra y qué hermosa es la palabra. ¿Cuántos están disfrutando esto? Lo que quiero decirles es, Jesús sí murió, no se desmayó y luego revivió en la tumba. De hecho, los judíos cuidaban de no entrar al día de reposo con un cadáver colgando en una cruz. Los romanos sabían eso. Por eso quiero leerles esto. Estos son datos históricos. Luego voy a dar mi mensaje. Dice Juan capítulo 19, 31. En el día de preparación, los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente.
que era el día de descanso, pero en este caso era uno muy especial, porque era la semana de Pascua, en donde recordaban lo que había sucedido allá en Egipto. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los que estaban crucificados para apresurarles la muerte, y así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que él ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Ellos les pareció casualidad, solo que ellos no entendían que habían más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en ese momento, y que decían que no, ese cordero no iba a ser inmaculado y que no tendría ningún hueso de sus piernas quebrado. A los soldados les pareció, este ya está muerto, no hay que quebrarle las piernas. Pero ellos no entendían que solamente estaban siendo instrumento del cumplimiento de la profecía. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó en el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. Sucede algo: Jesús había perdido demasiada sangre en el camino con aquella cruz cargándola por usted y por mí. Jesús estaba casi moribundo y había perdido demasiada sangre. Los científicos y los especialistas, los doctores, dicen que cuando un cuerpo ha perdido demasiada sangre, el cuerpo tiene una reacción para mantener el cuerpo vivo el mayor tiempo posible. Y lo que hace es que el cuerpo concentra todo el agua posible alrededor de los pulmones y alrededor del corazón, y se forma como una bolsa de agua. Entonces no es casualidad que cuando los soldados traspasan la lanza justo en este lado y traspasan los pulmones, acabando totalmente la posibilidad de respirar de Jesús, y justamente traspasan sus pulmones y también tocan su corazón, y sale la poca sangre que hay y el agua que se ha formado como una protección de sus pulmones y de su corazón, y sale agua y sangre. Cuando una lanza en alguien que ya no tiene sangre, que ha perdido mucha sangre, daña irreparablemente esa bolsa de agua que protege los pulmones y que protege el corazón, ya no hay nada que hacer. Jesús sí murió. Jesús tuvo una muerte certificada. ¿Qué pasó después de morir? Que habríamos visto el domingo por la mañana. No me voy a detener mucho en esto, pero habríamos visto un día como hoy, habríamos visto una escena a los soldados. Voy a leer esto nada más, Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez aquel mentiroso, refiriéndose a Jesús, cuando todavía estaba con vida, que él dijo: luego de 3 días resucitaré entre los muertos. Por lo tanto, mi Señor, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día, y eso impedirá que sus discípulos vayan y roben el cuerpo, y que luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Y si eso sucede, ni quiera Dios, estaremos peor que al principio, dicen los sacerdotes y los fariseos. Pilato entonces le respondió: está bien, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Lo que habríamos visto un domingo en la mañana, si usted y yo hubiésemos estado ahí y hubiésemos querido ir al lugar donde estaba la tumba, hubiésemos visto una guardia de 16 personas. Una guardia tenía 16 personas. Y colocaron 4 personas alrededor de la piedra y 12 personas más haciendo un perímetro más, de manera que nadie se acercara y que nadie pudiese osar mover la piedra, que se necesitaban como 20 personas para remover la piedra. Como 20 personas. Así que necesitaban guardias armados para detener una turba de gente que viniera. Habían 4 cerca de la piedra y 12 haciendo un perímetro más. Hubiésemos visto a los soldados.
Lo que sucedió el domingo por la mañana es que, no lo voy a hacer largo aunque quisiera tocarlo, hubo un terremoto. Hubo un terremoto y los guardias que estaban ahí comenzaron a ver que todo tembló y la piedra se removió con el terremoto. Otra versión dice que un ángel bajó y removió la piedra, y mientras los que estaban cuidando de que nadie se robara el cuerpo en una tumba sellada, porque incluso le ponían un sello a la piedra con una especie de cinta que llegaba de extremo a extremo, y le ponían con cera un anillo del emperador, de manera que si se movía la piedra, el sello se caía también, y entonces se perdía el sello de garantía de que eso estaba sellado. Pero el terremoto movió la piedra. Los guardias que estaban ahí comienzan a ver hacia adentro y se dan cuenta que el que estaban cuidando, vieron que había uno ahí, pero que cuando se movió la piedra ya no estaba. Habían 16 personas y Jesús no estaba. Salió caminando en medio de ellos y ninguno se fijó. Jesús había resucitado. La piedra removida, el sepulcro vacío, los lienzos. La tumba estaba vacía, decimos nosotros, pero quiero decirles algo, la tumba estaba casi vacía. Dice Juan capítulo 20, versículo 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos en que envolvían el cuerpo. Los lienzos de lino estaban apoyados allí. Y vio y no entró porque tuvo miedo. Luego Simón Pedro entró en la tumba y él también notó que los lienzos de lino estaban allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado allí primero a la tumba también entró y vio y creyó. El cuerpo de Jesús lo habían envuelto en linos, en telas, en sábanas. Si Jesús hubiesen llevado el cuerpo, se lo hubiesen llevado todo, o si se lo hubiesen robado hubiesen encontrado todo desenvuelto. Pero lo que pasó es que encontraron los lienzos de Jesús como que habían envuelto algo, y lo encontraron los lienzos así, intactos, sin el cuerpo, solo los lienzos hundidos. Y entonces ellos tuvieron miedo, pero dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Jesús se había levantado. Jesús se había levantado. Pero no solo eso, aquellos hombres miedosos que, como Pedro, que habían negado a Jesús cuando le habían preguntado si él andaba con Jesús, luego de que vieron las pruebas de que Jesús se había levantado, ese hombre cambió su forma de hablar, cambió su forma de pensar y cambió su forma de ser, su forma de caminar. Jesús no solamente se levantó, sino que se reunió con sus discípulos, comió con ellos, caminó con ellos, tocaron sus manos, introdujeron sus dedos en las heridas de sus manos y de su costado. Jesús estuvo con ellos. Hay un pasaje en Corintios que dice que Jesús se mostró a más de 500 personas a la vez, en un solo lugar, y se mostró a mucha gente. En muchas ocasiones Jesús estaba vivo. Cualquiera de nosotros pensará, qué bonita historia, pero aquellos que estuvieron allí, que lo vieron, por eso entendemos cómo aquellos hombres que habían sido miedosos, que estaban escondidos, de repente comienzan a salir a predicar y se enfrentan a los latigazos y se enfrentan a las amenazas de los fariseos y de los romanos que les dicen que no prediquen. Pero es que cuando alguien se encuentra con el Jesús resucitado, algo sucede en el corazón de esas personas.
Estos discípulos habían conocido a Jesús, el que murió, y ellos estaban llenos de tristeza, llenos de dolor, y todavía tenían miedo. Pero cuando se encontraron con el Jesús resucitado, hay una convicción que comenzó a resurgir dentro de ellos, y su boca se abrió con un poder que antes no tenían. El poder de la resurrección había hecho algo diferente en ellos, pero tuvieron que atravesar el tiempo de tristeza de la muerte. No podemos disfrutar el tiempo de la resurrección, no podemos disfrutar el tiempo del poder de la resurrección, la revelación de la resurrección, si no estamos dispuestos a entender el problema de la muerte. Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? Muchos se reúnen, y hoy se volvió hasta virales los videos de las procesiones en donde hay accidentes y levantan al hombre en la cruz y se cae y golpea a otros y se les cae. Y se volvió hasta viral, se volvió hasta chistoso. Y la gente dice: Jesús resucitó. ¿Y qué? Porque no han entendido qué hay detrás de la resurrección de Cristo. Para muchos es una historia religiosa. Para muchos el que Jesús haya resucitado es una historia como la historia de David y Goliat, como la historia de Jonás. Pero quiero decirte algo: el hecho de la resurrección de Jesús no se parece en nada a David y Goliat, no se parece en nada a la zarza ardiente, no se parece en nada a Jonás, no se parece en nada a ninguna de las otras historias. Porque te quiero decir algo: si Jesús no hubiese resucitado, ninguna de esas historias tendrían validez. Nada tendría validez. Pero la pregunta que le quiero hacer hoy a ustedes: Jesús resucitó. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En qué le ayuda a usted hoy? Usted se va para su casa. Muchos se van para su casa, tuvieron un buen culto, un bonito culto, pero ¿en qué le ayuda? ¿Qué cambia en tu familia? ¿Qué cambia? Siempre lo has sabido. Antes lo sabías, antes de venir a la iglesia. ¿Y qué cambió? Te vas hoy, después de este mensaje bonito, después de esta historia. ¿Y qué cambió hoy en tu vida? La mayoría de cristianos no sabe qué hacer con la historia. Tenemos mucha gente dando datos científicos, mucha gente escribiendo libros, pero no saben qué hacer con los libros, no saben qué hacer con los datos. Y el meollo del asunto es que no podemos celebrar la resurrección si no entendemos las implicaciones de la resurrección. Y las implicaciones de la resurrección son que estamos expuestos a la muerte. No podemos celebrar resurrección sin experimentar la muerte. Y eso lo vivimos a diario en nuestras vidas. Todos nosotros sabemos que el cielo es bueno. Todos sabemos que el cielo es un lugar mejor. ¿Sí o no? Pero lo cierto es que nadie está apurado en irse al lugar mejor. Y eso nos pone en un contexto. Si sabemos que el cielo es mejor, pero nadie tiene apuro en llegar al mejor lugar, significa que hay dudas. Significa que hay cosas que no entendemos. O que el paso de la muerte para llegar al lugar mejor es algo que nos estorba. Más que el miedo a la muerte nos estorba más que la alegría del cielo. Sabemos que este mundo no es perfecto, que está lleno de maldad, que está lleno de injusticia, y que el cielo sí es un lugar justo, lleno de alegría, sin tristeza. Pero nos adaptamos bien en este mundo. La verdad es que aunque sabemos que aquí la cosa no se va a resolver con otro político más nuevo, ni con otra economía, ni yéndonos para otro país, nos acomodamos bien. ¿Sí o no? Estamos bien. Porque aunque sabemos que en el cielo no existe nada de esto, estamos bien. Trabajamos día a día, incluso más de lo que deberíamos,
por permanecer aquí en la tierra tanto tiempo como podamos, porque estamos cómodos. Y eso es un grito a voces, un grito mudo de que estamos cómodos aquí. La raíz de todo eso es el temor a la muerte. Cuando hablamos de muerte, incluso hay algunos cristianos que dicen: uy, Jehová te reprenda, no hablemos de eso, uy, no, aquí no se habla, no lo mencionemos, porque hay un temor. Pero nos reunimos un día de resurrección a celebrar que Jesús resucitó, sin saber, sin experimentar o sin tener conciencia de que para que Jesús haya resucitado, también tuvo que haber muerto. La Santa Cena que acabamos de tener es la celebración, celebrar, tener una memoria de que Jesús murió, de que Jesús se entregó, que hubo dolor en esa muerte, pero que fue por amor y que no se quedó ahí, que había una resurrección. Cuando un ser querido muere, todos decimos: ya está en un lugar mejor. Y de hecho, es así para los que murieron en Cristo. Pero antes de morir, todos oramos mucho pidiéndole al Señor que no se los lleve. Porque tenemos en el fondo un temor a la muerte, porque estamos arraigados a esta vida y nos da temor la muerte. Hasta que ya partieron y los dejamos ir, nos resignamos diciendo: pero está en un lugar mejor. Pero antes de eso, nos aferramos a esta vida y queremos detener del lugar mejor a los que amamos. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Y hacemos todo lo posible porque los hijos tengan lo mejor. Yo trabajo, yo hago tantas cosas para que mi hijo tenga lo mejor. Pero cuando se trata de la vida y nuestros seres amados van al lugar mejor, no queremos que vayan al lugar mejor, queremos tenerlos aquí. ¿Saben qué es eso? El temor a la muerte. Que todos pasamos. El asunto es, voy a ser tácito, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Pero tenemos un problema con la muerte. Y quiero enseñarle dos cosas en estos minutos que me quedan. Número uno es, la resurrección de Jesús resolvió el problema de la muerte. La resurrección de Jesús resolvió de una vez por todas el problema de la muerte. Sin la revelación, sin el mensaje explicado, internalizado, revelado por el Espíritu Santo de la resurrección de Jesús, sin esa revelación, sin entenderlo, entonces solo nos queda suavizar la experiencia de la muerte. La experiencia de la muerte incluso se ha industrializado hoy. Una de las industrias que más genera dinero hoy es el tema de la muerte. Los cementerios, las casas fúnebres, las carrozas fúnebres, los maquillajes, son una de las industrias más grandes. De hecho, se ha cambiado toda la experiencia, incluso el lenguaje se ha cambiado y se ha suavizado. Pero es para nosotros en realidad, porque el que ya se fue, toda la experiencia de cómo decimos, no decimos se murió, decimos pasó a un lugar mejor, ya está descansando. Ya no decimos cementerio, ya no decimos sepultura, decimos jardín de paz, jardín de descanso. Y muchas palabras que las estamos cambiando porque queremos suavizar toda la experiencia del problema que tenemos con la muerte. Pero tenemos que entender una cosa, y mi meta es, no que usted se vaya triste de hoy, sino que usted entienda el mensaje detrás de lo que le estoy enseñando. Y hay una realidad con la que todos tenemos que lidiar día a día y ser francos. Y es esta: todos
estamos muriendo. De hecho, comenzamos a morir el día en que nacemos. Comenzamos a morir el día en que nacemos. Qué bonito celebrar nuestro cumpleaños y decimos, yo tengo 42 años, yo tengo 50 años, yo tengo 18 años, yo tengo 15 años, no sé cuántos años tiene usted, pero en realidad ya no tengo 42 años. Tuve 42 años, ya pasaron, ya no los tengo. ¿Cuánto? La realidad es no cuántos tengo hoy, sino cuántos me quedan. O sea, es la realidad, todos celebramos y ahora hasta venden los globos y los ponemos en grande como que si fuera una gran cosa, pero en realidad ya no los tenés. La pregunta es, ¿cuántos te quedan? Y si alguien supiera cuántos le quedan, les aseguro que no pondrían globos grandes. Sin embargo, es una realidad. Escuche bien esto. Comenzamos a morir cuando nacemos. Pero es que Jesús resolvió el problema de la muerte. Comenzamos a morir cuando nacemos, pero hay otra realidad. Comenzamos a vivir cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando entendemos que Jesús se levantó de los muertos, allí comenzamos a vivir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí la cosa cambió. Allí la cosa cambió. El que no entiende la resurrección está condenado a vivir en cuántos años le quedan. Pero el que entendió que Jesús murió y se resucitó, entonces dice Jesús, el que cree en mí, dice Juan capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, y el que cree en mí, y el que cree en mí, vivirá aún después de haber muerto. Jesús resolvió el problema de la muerte. Sin la revelación de que Jesús se levantó, se lo repito, a usted solo le queda el escenario de cuánto tiempo le queda. Pero cuando usted entiende que Jesús resucitó y Él es la vida, Él es la resurrección y la vida, usted entiende que en ese momento, en el día en que usted recibió a Jesús, el día en que usted entró por la puerta, el que entra por esta puerta, dice Jesús, ese será salvo. No importa si conociste a Jesús a los 15, o cuando eras niño, o cuando tenías 50, o cuando tienes 60, tú comenzaste a vivir el día en que creíste a Jesús. El día en que abrazas la resurrección de Jesús. Se le preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa hoy? ¿En qué me ayuda? Jesús resucitó. ¿Y qué? ¿Cómo me ayuda esto? Me ayuda en entender que yo estoy muriendo. Ahora mismo estoy muriendo. Aunque yo coma saludable, aunque yo haga mucho ejercicio, yo estoy muriendo. Algunos van a morir más rápido que otros porque no se cuidan, pero todos estamos muriendo. Pero ¿en qué me ayuda la resurrección de Jesús? En entender que si yo abrazo, que si yo acepto el sacrificio de Jesús, que si yo me aferro a la resurrección de Jesús, a mí también me introduce en una nueva esfera. Abrazar la resurrección de Jesús me introduce en un nuevo escenario, en una nueva estación de vida. Escúchame bien esto, escúchame bien esto. Allá en Egipto no bastaba con ver desde afuera que ponían sangre en los dinteles de las puertas. La instrucción era: pongan sangre del cordero, entren a la puerta con sus familias y quédense adentro. En el tiempo de Jesús no basta con saber
la información. Es necesario que le abraces. Es necesario que entres por la puerta. Hay muchos aquí que solo saben que Jesús murió. Hay muchos que solo saben que Jesús resucitó, pero eso no hace la diferencia. La diferencia la haces cuando tú entras por la puerta, cuando ves a Jesús, cuando abrazas el regalo de Jesús, cuando tienes una relación cercana con Jesús y entras por esa puerta. Yo quiero que entienda una cosa. Dice la palabra que angosto es el camino, que angosta es la puerta. ¿Sabe qué es una puerta angosta? En la que entra yo no sé cuántas personas caben por esa puerta, pero probablemente quepan 4. Yo no sé cuántas personas entran en el estadio. Probablemente puedan entrar 100 personas a la vez. Pero cuando la puerta es para una persona, ¿sabe qué es esto? Que todos nosotros experimentamos a Jesús de manera personal. La muerte de Jesús no fue para que todos entremos en masas no, la puerta de Jesús es personal. Cuando tú aceptas y crees en Jesús, aceptas la muerte y la resurrección de Jesús y tú lo abrazas. El problema es que hay gente que viene considerando que sus papás los obligan. Hay gente que va a la iglesia porque su esposa le pellizca en la mañana. Vamos, viejo, vamos, gordo, levántate, gordo, vamos. Y vienen. Pero quiero decirles algo. Si usted viene a la fuerza, usted no está entrando por la puerta. Yo le dije a mis hijos que tienen 16 y 17 años, hace unos años les dije, a partir de hoy, los senté y les dije, a partir de hoy, ustedes buscan a Jesús porque ustedes quieren. Nunca más yo los voy a llevar a fuerza a la iglesia. Nunca más. ¿Saben por qué? Porque si yo los llevo, yo voy a entrar, pero aunque los tenga aquí amarrados, hasta que ellos deciden abrazarlos a Jesús, ellos pueden entrar. A usted no puede meter a nadie a la fuerza. Usted no puede meter a nadie a la fuerza. Usted puede llenar un estadio y que nadie entre. Usted puede estar hoy aquí, ofrendar, diezmar, dar su vida a los pobres, regalar comida y no entrar por la puerta. Hasta que yo creo en Jesús. ¿Me lo puede poner el versículo otra vez, por favor? Juan 11:25, Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Sabe qué le dice esto? Jesús resolvió el problema de la muerte. Aunque yo me muera, yo ya entré por la puerta. Aunque yo me muera, yo voy a tener vida. Yo tengo vida aunque este cuerpo se muera. El que cree en Jesús tiene vida aunque este cuerpo se muera. Jesús resolvió el problema de la muerte. La revelación de la resurrección entonces nos hace afrontar la muerte desde otra perspectiva. Y ya no veo la muerte desde la superstición. Ya no digo la palabra muerte. No. Yo digo y hablo de la muerte como un problema ya resuelto. Como un problema ya resuelto. ¿De qué se está preocupando usted? ¿De dejar una casa, de dejar una herencia? Preocúpese de lo que va a pasar después de que usted se muera. Hay gente preocupándose por cómo vivir hoy. Hay gente preocupándose por cómo ganar más latidos, por cómo ganar un par de meses más, por cómo ganar un par de años más de vida. Y se cuidan y salen cremas y salen muchas cosas que nos extienden un poquito la vida, pero no se están preocupando por qué pasa después de morir. ¿Qué estás haciendo para después de morir? Si estás alejado de Cristo, si estás alejado de su amor, tú no te estás preocupando por qué va a pasar. Entonces Jesús murió. ¿Y qué? ¿En qué me ayuda hoy? En entender que mi problema está resuelto después de la muerte si yo creo en Jesús, si yo abrazo en Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Y si lo puede leer conmigo, lo lee por favor con voz fuerte. Dice: Dios cambiará
estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen, y lo cambiará por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Y dónde está su poder para herirnos? Ay, 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 ay. El que entiende la resurrección dice: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? Porque lo que quiere decir es: aunque venga la muerte física, yo tengo un cuerpo, yo tengo una vida asegurada. Yo no sé si a usted le pasó que a usted le daba miedo la faja cuando usted era pequeño. ¿Cuántos le tenían miedo a la faja? Y llegó un momento como a eso de los 11, 12, 13 años, qué sé yo, donde su mamá venía con la faja y te parabas, ¿verdad, Steven? Y entonces, y venían con la faja y vaya pues, pégueme. Y le perdimos el miedo a la faja. Y entonces la señora, muerta, desgalillada, dando un sermón, y juaz, y el cipote así. Y le perdimos el miedo a la faja. A todos nos pasó a perderle el miedo a la faja. Yo me acuerdo cuando perdí el miedo a la faja. Cuando entiendes la resurrección de Cristo, el miedo que tenías a la muerte ya no es igual. Ya no es igual. Y afrontamos esa realidad de una manera diferente a como lo has visto hasta ahora. Ya no desde la superstición, ya no desde el miedo, sino desde la garantía, desde la esperanza. Afrontamos la realidad de este cuerpo y la afrontamos con estoicismo. ¿Qué quiero decirle algo? Que si alguna vez recibes una llamada de tu médico diciendo: estos diagnósticos no están bien, y si Dios te sana, lo vamos a celebrar. Pero si Dios no te sana y el cuerpo sigue su ruta normal, ese no es tu final, no es mi final. El diablo no me puede quitar la vida. Jesús me dio la vida eterna. Este cuerpo se puede destruir, pero yo tengo vida eterna. Cuando te das cuenta de la resurrección, entiendes que seguir a Cristo no es algo de religión, no es algo de venir arrastrando los pies todos los días al culto, ni de ver qué hago. No, entiendes que esto tiene más relevancia de qué estoy haciendo. Esto tiene que ver con la eternidad. Esto tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con mi futuro glorioso. Voy terminando. La resurrección no es un evento pasado. ¿Qué les quiero decir con esto? Todos recuerdan lo que sucedió el 18 de diciembre del 2022, el día en que Argentina se coronó campeón del mundo. Muchos lo recordarán con alegría y otros que apoyaban a Francia lo recordarán con tristeza. Los que lo recuerdan con alegría probablemente recuerdan cómo lo celebraron. El asunto es que al ver hoy los videos ya no se alegran tanto como el 18 de diciembre del 2022. ¿Sí o no? Porque es una emoción que ya pasó. Y algunos miran lo que pasó en la resurrección como algo que, ya pasó. Algunos vienen hoy como, hoy es domingo de resurrección, Jesús resucitó. Sí, Jesús resucitó, porque lo ven como algo que ya pasó. Pero eso es no tener la revelación. Lo que quiero enseñarte es: la resurrección no es algo que ya pasó. La resurrección es una victoria diaria.
es una victoria permanente y es una victoria eterna. Esa es la victoria que tengo hoy, se lo repito. La resurrección es una victoria diaria. ¿En qué me ayuda? Jesús resucitó. ¿Y qué? Es mi victoria de hoy, porque hoy yo celebro que tengo vida eterna. Hoy no es un evento pasado. Yo sigo celebrando que hoy yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Y todo por Jesús, por el amor de Jesús. Si usted le tiene miedo a la muerte, pero usted sabe que hoy mismo, si usted muere, usted no muere en realidad, sino que tiene vida eterna. Eso es algo que lo debería estar haciendo celebrar. Eso es algo que debería ser en usted una fiesta. Para mí hoy es una victoria. Es una victoria permanente y es una victoria eterna. En el 2022 Argentina se coronó campeón. En el 2026 habrá otro, no sabemos quién es, pero muchos se van a olvidar de quién fue campeón. Con la resurrección de Cristo no va a venir otra historia mejor. Jesús, el que se levantó, es eterno. Su victoria es única, es irreemplazable. Él es rey por los siglos de los siglos. Su victoria fue tan real hace 2000 años como lo sigue siendo hoy. Por eso nuestras iglesias no deben de callar. Nuestras iglesias deben de tener celebración, deben de tener cánticos, porque la resurrección es una victoria diaria. Primera de Pedro 1:3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Recuerden, en la parte natural comenzamos a morir cuando nacemos. Cuando tenemos la revelación de la resurrección, nacemos de nuevo, pero ya para vida eterna. Ya es una gran diferencia. Nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección. Entonces Jesús resucitó. ¿Y ahora qué? ¿De qué me sirve? Que si yo abrazo a Jesús, yo nací de nuevo para vida eterna. Esto nos da una esperanza viva. Una esperanza viva. Y hará que ustedes reciban la herencia de Dios que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántos intentos has hecho de levantarte y han fracasado? ¿Cuántos negocios hiciste que te fueron mal? ¿Cuántas heridas hay en tu corazón por relaciones rotas? ¿Cuánto fracaso hay? ¿Cuánto dolor hay en tu corazón que has cargado? Porque en esta vida que está rota, en este cuerpo roto, en este cuerpo de muerte, has intentado y solo has guardado cosas que se destruyen, que se manchan y que se marchitan. Pero cuando recibes el abrazo de Jesús, del Jesús resucitado, el que murió y que resucitó, y te hace entender que resolvió el problema de la muerte, entonces entiendes una cosa: que hay una herencia guardada para mí en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Oh, ¿cómo no vamos a celebrar?